Anteayer viernes, una casi indignada ministra de Cultura le anunciaba al país que tras el inmediato descubrimiento de una sospechosa licitación y buena pro en la que curiosamente salió favorecida una empresa vinculada a su ex viceministro, pues su eficientísimo despacho había aceptado la renuncia de este cercano colaborador y que estaba siendo sometido a investigación él y otros funcionarios. La ministra no estaba diciendo toda la verdad. La licitación, para empezar, se dio en septiembre y en septiembre no se dieron cuenta que estaba participando esta empresa. Y la buena pro se dio el 15 de noviembre. Recién 6 días después es que descubren esto, no al día siguiente de manera inmediata. ¿Y cómo así lo descubren? Porque no fue tan rápido como ella lo dijo. Porque ese día, 6 días después, Panorama se comunicó con la oficina de prensa de su cartera luego de una investigación para decirles lo que habíamos encontrado. Y recién ahí tomaron la decisión, 6 días después. Esto, entre otras inexactitudes. ¿Qué pasó realmente con esa y otras licitaciones en el Ministerio de Cultura en tiempos de lucha contra la corrupción? El reportaje es de Carla Musqui y Jimmy Rodríguez. Porque realmente renunció el viceministro de Cultura. Lo más importante es tomar decisiones, ¿no? En menos de 24 horas el ministerio identificó una situación irregular en un proceso de adquisiciones. El ministerio no lo identificó, lo hizo Panorama. El último miércoles advertimos de una tremenda violación a la ley de contrataciones del Estado en las narices de la ministra de Cultura, Patricia Balbuena. Panorama denunció, detalló el caso vía correo y solo después la ministra se pronunció. Yo me enteré de esto el día miércoles 21 en la noche e inmediatamente a las 6 de la mañana se instaló un grupo para poder hacer la revisión de todo. Hemos tomado todas las decisiones, digamos, correctivas y preventivas. Tras la denuncia de Panorama, el jueves se anuló una adjudicación que le daba la buena pro a una empresa fundada por quien hasta ese día era el viceministro de Patrimonio Cultural, Luis Felipe Villacorta. Una empresa que estaba impedida de contratar con el Estado y pese a ello postuló y ganó una jugosa licitación. Respecto a los impedimentos, señala claramente que ningún ministro o viceministro podrá, inclusive hasta después de haber dejado el cargo 12 meses, contratar con cualquier entidad del Estado. Está impedida por ley, el viceministro era gerente general de esa empresa hasta mayo, la ley dice 12 meses antes. O sea que en cualquier supuesto está impedida esta empresa de participar en el concurso. Empresa que en papeles desde mayo pasado supuestamente ya no le pertenece a Villacorta, pero en la práctica sigue funcionando con su aval y en casa de su madre. No se encuentra el señor. ¿No se encuentra el señor Villacorta o...? No, el señor Felipe está en el Ministerio de Cultura, algo así, pero ahorita no se encuentra. Claro, él es viceministro. Sí, exactamente. Los que trabajan arriba tampoco están. No hay nadie. Sí, han salido hace, no sé, en la mañana habrán salido como a las 10 así de la mañana. Todo este trabajo institucional que ha desarrollado el Ministerio de Cultura. Un ex viceministro que habría aprovechado su puesto en el Estado a favor de intereses personales y al que, coincidentemente, descubrieron el día que Panorama pidió explicaciones. Tiene que caer quien tiene que caer. Tiene que asumir la responsabilidad quien tiene que asumirla. Desde el año 2002 dirijo el Museo Raimondi. He conciliado esta labor profesional como consultor en temas de investigación y gestión del patrimonio arqueológico y desde hace 6 años dirijo mi empresa Arqueo Andesac. Arqueo Andesac era públicamente la empresa de Luis Felipe Villacorta.
Se trata de una empresa dedicada a la investigación arqueológica que se creó en 2009 y cuyos socios fundadores eran Luis Felipe Villacorta Ostolaza, con 990 acciones, y su madre, Tula Marcela Ostolaza del Carpio, viuda de Villacorta, con 10 acciones. Es decir, una empresa familiar que además funciona hasta hoy en casa de la madre del ex viceministro Villacorta, en la avenida Raúl Ferrero, La Molina. Buenas, ¿qué tal? ¿Busco al señor Luis Felipe Villacorta? Sí, aquí en la casa, pero él no está en su trabajo. ¿Perdón? No se encuentra en este momento. Esta es su vivienda, ¿verdad? Sí, exacto. Ya, ¿aquí funciona Arqueo Andesac? Sí, exacto, la empresa, sí. Villacorta no solo era el accionista mayoritario, era también el gerente general de Arqueo Andesac. Lo fue por años, hasta que el 15 de mayo pasado lo designaron viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales. Para ser exactos, 10 días después de su designación, renunció a la gerencia general de Arqueo Andesac y nombró en su reemplazo a Álvaro Martín del Carpio Perla. Que tienen la valentía, el atrevimiento, la desfachatez. No es fácil y hay que ser valiente para hacerlo. Por esos mismos días, y como queriéndose proteger por el lado legal, Villacorta renunció a todas sus acciones de Arqueo Andesac y las transfirió a 2 personas de su entera confianza y trabajadores de la misma empresa. Una de ellas incluso lo llama el patrón. Después de tantas salidas, en una tenía que estar el patrón. Fotito al fin. Este es un documento que, según el Ministerio de Cultura, acredita a los nuevos accionistas de la empresa Arqueo Andesac. Un documento que, por cierto, no consta en registros públicos. Aquí dice que Álvaro Martín del Carpio Perla tiene el 70% de las acciones y que Raquel Saavedra y Suiza el otro 30%. ¿Qué es lo grave de todo esto? Que si bien el ex viceministro Villacorta renunció a sus acciones el pasado 18 de mayo del 2018, lo hizo tan solo 4 meses antes de que su empresa gane una licitación en el Ministerio de Cultura. 4 meses antes y no 12, como lo exige la ley. Para empezar, está ejerciendo el cargo. Y durante el ejercicio de su cargo es que se adjudica la buena pro, por lo que la información que me están brindando, se adjudica la buena pro la empresa a la cual él ha sido accionista. Se trataba entonces de una empresa que, según la Ley de Contrataciones del Estado, estaba impedida de hacer negocios con el sector público hasta un año después de la renuncia total de Villacorta a la gerencia y a sus acciones. Sin embargo, violando escandalosamente la ley, tan solo 4 meses después de la renuncia, en septiembre, Arqueo Andesac participó en un proceso de adjudicación simplificada y sin ningún descaro en el propio Ministerio de Cultura. Y adivine qué, ganó. Que tienen la valentía, el atrevimiento, la desfachatez. No es fácil, hay que ser valiente para hacerlo. Así como lo oye, ningún miembro del comité evaluador detectó tremenda irregularidad cometida por la empresa que fundó Villacorta y el 15 de noviembre pasado le otorgó la buena pro por 359.337 soles para una investigación arqueológica en la ruta del Dakar. ¿Y qué dice a todo esto la ministra de Cultura, Patricia Balbuena? Lo que pasa es que cuando se hace un proceso de adquisiciones, digamos, las empresas te presentan una declaración que es parte del procedimiento de no tener ningún impedimento de contratación con el Estado. El comité de selección toma en base esas declaraciones, digamos, ¿no? Y sigue el proceso. Cuando se hace ya la entrega de la adjudicación, es que se hace la revisión de, digamos, toda la información de quien ha ganado, y ahí es que se detecta, digamos, esta situación que presume una irregularidad y por la cual se ha declarado la nulidad del proceso y se abre la investigación, ¿no es cierto?, ante la Contraloría.
falso. La buena pro se entregó el pasado 15 de noviembre y nadie detectó nada. Cuando se hace ya la entrega de la adjudicación, es que se hace la revisión de, digamos, toda la información de quien ha ganado, y ahí es que se detecta, digamos, esta situación. Recién lo quisieron ver el último miércoles 21, cuando Panorama se contactó con el Ministerio de Cultura y denunció y pidió una explicación. Nosotros como ministerio estamos también absolutamente convencidos de que no podemos tolerar ningún tipo de irregularidad que pueda dar visos de cualquier acto, digamos, ¿no?, que va contra el aparato público, más cuando nuestro presidente está liderando una lucha frontal contra la corrupción. Eso es falso, porque nosotros ya desde el pasado mes de septiembre hemos venido informando a la ministra sobre denuncias que se venían dando en los procesos de contratación del Ministerio de Cultura y Adjudicaciones, ¿no? Lamentablemente, a pesar que hemos remitido una gran cantidad de oficios con denuncias al respecto, la ministra nunca nos ha dado ninguna respuesta ni nos ha atendido, ¿no? ¿Esas denuncias las han encauzado de manera regular? Por supuesto, todos tienen número de expediente y han sido presentados en mesa de parte. Hay más. Junto con la anulación de la adjudicación simplificada número 034-2018, que le otorgó la buena pro a Arqueo Andesac, no solamente renunció el viceministro de Cultura, Luis Felipe Villacorta. Ese mismo día también dieron por concluida la labor de Carlos Aucejo Castillo en el cargo de director general de la Dirección General de Patrimonio. Y adivinen por qué. Panorama descubrió que Carlos Aucejo también trabajó por largos años en Arqueo Andesac de Villacorta, en algunos proyectos como fotógrafo de estudio. Aquí lo vemos posando para una foto junto a sus compañeros de Arqueo Andesac. Frente a él, Álvaro Martín del Carpio Perla, el actual gerente de la empresa. La familia de Arqueo Andes. Faltan algunos, pero siempre están presentes. Todos reunidos, echando de menos a los ausentes, probablemente a quien también llaman el patrón. Después de tantas salidas, en una tenía que estar el patrón. Fotito al fin. El patrón es el ex viceministro de Cultura Luis Felipe Villacorta Ostolaza y la joven de lentes y cabello largo Raquel Saavedra Usuiza, la coordinadora de proyectos de Arqueo Andesac, que tras un golpe de suerte terminó recibiendo parte de las acciones de su patrón Villacorta. Renuncias y transferencias que, a decir de los expertos, sería una operación ficticia para que Arqueo Andesac, originalmente de Villacorta, se pudiera seguir beneficiando de los contratos con el Ministerio de Cultura. Si él ha decidido transferir, es a quién se transfirió las acciones. Eso también es algo que hay que evaluar. Segundo, él transfiere las acciones, pero el domicilio está en la casa de un familiar, ¿no? En todo caso, podríamos estar hablando de una figura creada exclusivamente para justamente sacarle la vuelta a la norma y tratar de conseguir un beneficio a través del otorgamiento a buena pro a una empresa. Estamos nosotros como ministerio totalmente convencidos de que no podemos cegarnos, digamos, frente a situaciones, no podemos ocultarlas, tenemos que mover una lucha frontal y tomar decisiones radicales que siempre son complejas. Dicen luchar contra la corrupción, pero no se dieron cuenta de que la empresa estrechamente vinculada a un viceministro estaba impedida por ley de participar y menos aún de ganar. Y Villacorta, el mismo que nos aseguró que los mantos Paracas declarados en alto riesgo estaban a salvo, se quedó callado. Sabía perfectamente de la violación a la ley, pero él, sin ningún rubor, ponía la cara como si nada.
Y por otro lado está, digamos, la presunta comisión de delitos penales, y yo creo que en este caso podríamos estar hablando de un delito de colusión, de encontrarse que efectivamente hubo un aprovechamiento directo o indirecto del viceministro al de repente inducir, de darse el caso y de probarse que ha sido así, a algún funcionario de la entidad a darle la buena pro a la empresa, ¿no? Y todo con la venia de Glenda Escajadillo Gallegos, presidente titular del comité especial que evaluó a las empresas postoras y que, coincidentemente, le dio el segundo puesto por un mínimo puntaje de diferencia a la empresa Transhumantes SAC, empresa de asesoría y servicios arqueológicos donde la misma Escajadillo trabajó por muchos años. Un concurso hoy bajo investigación en el que por los resultados habría pesado mucho más el ex viceministro de Cultura. El sistema de contratación que se ha venido dando en los últimos meses para el proyecto bicentenario tiene que ser también investigado. ¿Cómo se han elaborado los perfiles, ¿no? ¿Quiénes han sido las personas que están haciendo la calificación de los expedientes? Que se investigue profundamente, caiga quien caiga, y que la ministra Balbuena dé un paso al costado, presente su renuncia para una mayor transparencia en las investigaciones. El gran factor para un cambio es la cultura. Y al Ministerio de Cultura le corresponde ser absolutamente transparente. Si el Ministerio de Cultura falla, me temo que todos los esfuerzos del presidente van a fallar. Y así ocurrió la salida del viceministro Villacorta del cargo. Panorama seguirá trabajando por desterrar la cultura de la corrupción. Y ahí no quedó todo. Carla Musqui señala en su reportaje que mientras la empresa vinculada al viceministro ganó una licitación, otra, dice el reportaje, vinculada a otra funcionaria, se refería a la empresa Transhumantes, quedó en segundo puesto. Pues resulta que no era del todo así. Resulta que en el Ministerio de Cultura había para todos, para que todos queden satisfechos, algo que la ministra no sabía hasta hace unos días, pero recién hace unas horas, después que también Panorama informó, ya lo sabe. Y es que ahí nomás, después de la licitación que ganó la empresa vinculada al viceministro, hubo otra más. ¿Y quién creen ustedes que sale beneficiada en esta adjudicación complementaria? Transhumantes, la empresa en la que trabajó por varios años Glenda Escajadillo, la presidenta del Comité Especial de Adjudicaciones, que estaba trabajando también en el Ministerio de Cultura. Sí, la misma que firma aquí el documento que le entrega la buena pro a la empresa Arqueo Andes. Esa misma señora, la empresa en la que trabajó varios años, gana otra licitación. Todos contentísimos, viceministro y comité evaluador. Como decía, había para todos. ¿Han escuchado ustedes ese nefasto dicho que dice, no me des, solo ponme donde está? Pues lamentablemente, a pesar de todo lo asquerosamente vivido, no se destierra esa práctica. A mí, de manera especial, me apena lo ocurrido con Luis Felipe Villacorta, quien es un estudioso de varios rubros de nuestra historia, un académico con credenciales profesionales pues reconocidos en varias partes. Nadie más que él conoce el legado de Antonio Raimondi y termina en estas trapacerías. Realmente lamentable. Bueno, un comunicado del Ministerio de Cultura señala que la renuncia del ex viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales no lo exonera de las indagaciones administrativas y legales que el Ministerio de Cultura ha aprendido, entre tantas otras cosas que ya ha venido ya repitiendo. Nosotros hacemos una brevísima